Hoy vamos a ver la prueba de la integral, que es una prueba que se utiliza para determinar si una serie es convergente o una serie es divergente. Esta prueba solo nos va a indicar convergencia o divergencia de la serie. Recuerden, en una serie hay dos términos importantes. Bueno, tres términos importantes. Una de ellas es que si la serie converge, otra de ellas es que si la serie no converge, va a diverger, y otra de ellas es, en caso de que la serie converja, cuál es la suma de términos a cuál corresponde la serie, que es muy diferente a lo que converge. Una cosa es lo que converge, o una cosa es si converge, y otra cosa es lo que la suma de términos da, ¿sí? En su totalidad. Ahora, cuando hagamos criterios o pruebas para determinar convergencia o divergencia de series, el número que nos dé no nos va a indicar que a eso converge o diverge, solo nos va a indicar de acuerdo al valor o de acuerdo al criterio de la serie si esta es convergente o divergente, pero no nos va a decir que esa es la suma de la serie. Es un concepto diferente. Entonces, en esta prueba del integral, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuestra serie que va desde 1 hasta infinito de términos a sub k. Recuerden, esa es la sucesión que está acompañada en la serie. Esto ya lo expliqué en un video anterior. Esto, ¿cómo tiene que ser para poder usar la prueba de la integral? Para usar esta prueba, yo no puedo usar esta prueba de la integral para cualquier ejercicio. No. Esta prueba de la integral solo se puede usar si cumple los siguientes requerimientos. Entonces, ¿cuál es el primer requerimiento que va a cumplir? Bueno, lo primero que va a cumplir es que la serie que yo en cuestión, que yo voy a tener, que es esta serie de aquí, tiene que tener términos positivos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cada término a sub k, cada elemento a sub k, cada uno de ellos van a dar números positivos, ¿sí? Entonces, a sub 1, a sub 2, a sub 3, etcétera. Cada uno de ellos son términos positivos. Ahora, otro requerimiento es, o mejor dicho, aquí lo que vamos a tener es que f va a ser una función continua que es no negativa y decreciente sobre 1 a infinito. Este intervalo, ¿quién nos lo determina? Este intervalo nos lo determina nuestra serie. ¿De dónde a dónde está nuestra serie? Si esto comienza en 2, entonces va a ser desde 2 a infinito. Si la serie comienza en 3, va a ser desde 3 a infinito. Si comienza en 0, pues va a ser de 0 a infinito. En este caso, la serie comienza desde 1, así que va a ser desde 1 hasta infinito. Entonces ya sabemos que vamos a tener, además de términos positivos, vamos a tener que va a haber una función f, es decir, vamos a trasladar el a sub k, que está aquí, la vamos a trasladar a como si fuera una función f. Esta a sub k la vamos a trasladar a una función f, vamos a cambiar la k por x, ¿sí? Y esa f tiene que ser positiva, obviamente si a sub k es positiva, f también va a ser positiva. Y no solo eso, sino que también va a ser decreciente. Esto que está aquí va a ser decreciente en el intervalo 1 a infinito. Entonces, aparte de esto, vamos a tener que va a ser decreciente la función f asociada a sub k, ¿sí? La función f que va a estar asociada a sub k va a ser decreciente en el intervalo cual está definida la serie, que en este caso es de 1 hasta infinito. Va a decrecer en este intervalo. ¿Sí? Entonces, para cada elemento, como f está definida de acuerdo a la serie, entonces cada elemento k de a sub k va a estar asociado a un componente fk para todo k mayor o igual que 1 de nuevo, porque así está definido esto. Entonces, la integral que nos va a dar esto si la integral converge, la serie converge, si la integral diverge, la serie diverge. En otras palabras más claras, ¿qué es lo que voy a hacer? Fácil. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Y vamos a hacer esto en modo fácil para no complicarnos. Lo primero que voy a hacer es que voy a trasladar esta serie que está aquí, esta serie a sub k, la voy a trasladar a la función en términos de x, ¿sí? En una integral que va a estar desde 1 hasta infinito. Y yo voy antes de hacerla, antes de resolverla, yo voy a comprobar
que esta función solo tiene términos positivos, ¿sí? Y que esta función es decreciente en ese intervalo. Si esto es así, entonces resuelvo esta integral. Esta es una integral impropia. Tengo que, recuerden, resolverlo con una integral impropia. Y dependiendo de lo que me dé, voy a decir que converge o diverge. Y así de fácil va a ser esto de aquí. Para que podamos entenderlo, vamos a hacer un ejercicio. Del libro vamos a hacer el ejercicio número 2. Sección 7.4 estamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es transportar esto que está aquí a una función f. ¿Quién es a sub k? A sub k es k a la 2, e a la menos k. Entonces, si yo transporto esto que está a una función f, que es sumamente fácil en términos de x, es reemplazar la k por la x. Eso es todo. Va a quedar x a la 2, e a la menos x. Así de fácil va a quedar. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer? Antes de usar la integral y de integrar, yo tengo que probar que estos son términos positivos o no negativos, que es lo mismo, y que es decreciente en ese intervalo. ¿Cuál es el intervalo? ¿Cuál esto está definido? De 2 a infinito. Entonces, en ese intervalo de 2 a infinito, esto tiene que ser decreciente y términos positivos. Entonces, hay varias pruebas para hacer esto. Entonces, para realizar este ejercicio, primero lo podemos hacer probando, verificando nada más, y otra forma de hacerlo es utilizando lo que aprendieron en cálculo 1, que es la prueba de la derivada. Recuerden, si la primera derivada da menor que 0, entonces, ¿qué va a implicar? Entonces, primero lo vamos a hacer verificando. Voy a verificar para cuando x vale 2. Si x vale 2, vamos a ver qué nos va a dar. Si x vale 2, f de 2, ¿cuánto nos da? F de 2 va a ser 2 a la 2, 4, e a la menos 2. Esto es un número positivo. Pero vamos a ver qué número positivo es. Esto es 4 por e a la menos 2. Entonces, esto es 4 e a la 2. Ya vamos a ver a qué es equivalente esto aproximado. F de 3. F de 3, esto es 3 al cuadrado es 9, e a la menos 3, esto es 9 entre e a la 3. F de 4, esto de aquí es 16, e a la menos 4. Esto es 16 por e a la menos 4. Entonces, ustedes ya saben cuando una serie es decreciente. Aparte de la derivada, nosotros sabemos que una serie es decreciente si el siguiente término que está, al compararlo, es menor al anterior. ¿Qué número nos da aproximadamente esto usando la calculadora? Esto nos va a quedar entonces que 4 sobre e a la 2 es aproximado 0.54, 9 sobre e a la 3 es aproximado 0.44, 16 sobre e a la 4, aquí es positivo 4, esto va a quedar aproximado 0.29 y por lo tanto, ¿qué podemos ver? 0.54, luego 0.44, luego 0.29, esto va disminuyendo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué sensación o qué nos da a entender esto? Que esta es una sucesión decreciente. Esto estamos probándolo, pero ¿cómo demostramos nosotros matemáticamente que es una sucesión decreciente? Entonces, es con un concepto que aprendieron en cálculo 1. Ustedes aprendieron que si la primera derivada, cuando f' de x es menor que 0, entonces esto de aquí, f es decreciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar la primera derivada, esto que está aquí. La primera derivada, si lo vemos como una función, recuerden que esto está representado como una función f de x, es x a la 2 por e a la menos x. Si lo vemos como una función, la primera derivada de esto va a quedar como, es un producto, la derivada del primero, copio el segundo, más el primero, que es x a la 2, por la derivada del segundo, que es menos c a la menos x. Y esto, pues ustedes ya saben
que eso tiene un factor común. El factor común de esto es, está la x y está e a la menos x. Entonces, si yo pongo x y e a la menos x, como factor común aquí me queda 2 y aquí me queda menos, ya que está multiplicando, x. Me queda de esta manera. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esto sea decreciente? Bueno, tengo que ver en qué valores x ocurre que la derivada se hace negativa. Entonces, eso es lo que tenemos que probar. Entonces, en otras palabras, tengo que probar que en qué valores esto que está aquí se hace menor que 0, que es lo anterior que teníamos, ¿verdad? 2 menos x, perdón. No es x menos 2, es 2 menos x. Se hace 0, se hace menor que 0. Y esta es una desigualdad que aprendimos a resolver también en 110 como una desigualdad que en este caso la vamos a hacer de la siguiente manera. La primera vamos a resolver como si fuera una ecuación. ¿Cuándo esto vale 0? ¿Cuándo x vale 0? Bueno, cuando es 0. ¿Cuándo 2 menos x vale 0? Cuando x es igual a 2. ¿Y cuándo e a la menos x vale 0? Nunca vale 0. E a la menos x nunca vale 0, puesto que no hay ningún número tal que al evaluarlo me dé que esto sea 0. Entonces solo tenemos dos opciones, o es 0 o es 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir, recuerden, aquí vamos a poner los intervalos. El primer intervalo va a estar de menos infinito a 0, el otro va a estar de 0 a 2 y el otro va a estar de 2 hasta infinito. Y aquí ponemos los factores. Este factor no lo voy a poner puesto que este no me modifica en nada. Este siempre es positivo, lo que nos va a dar el número. Entonces, este no me modifica en nada nuestra desigualdad. Y ahora colocamos números que cumplan esto, de menos infinito a 0 hasta el menos 1, de 0 a 2 hasta el 1 y de 2 a infinito el 3. Menos 1 evaluado aquí da negativo y aquí da positivo. 1 evaluado aquí da positivo y aquí da positivo. El 3 evaluado aquí da positivo y aquí va a dar negativo. Cuando hacemos la multiplicación de signos da menos, más y menos. Entonces, ¿qué implica? Implica que esta desigualdad es cierta para el intervalo de menos infinito a 0 y de 2 a infinito. Es decir, esto es decreciente para los números que están de menos infinito a 0 y de 2 a infinito. Pero ese intervalo que está aquí no lo vamos a usar. Vamos a ver, este que está aquí, ¿por qué no lo vamos a usar? Porque no es parte del dominio de la serie. La serie comienza de 2 en adelante. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que de 2 en adelante, lo único que yo tengo que ver, ¿qué es lo que tengo que ver? Esto de 2 a infinito, yo tengo que ver cómo es el signo ahí. En este caso el signo es negativo. No estoy hablando de la función f, estoy hablando de f'. ¿Qué implica que f' sea negativo? Que f es decreciente. Ya probamos de que f son términos positivos los que tiene siempre. Entonces, aquí al probar la derivada, si la derivada me da negativa, lo que implica es de que la función f es una función decreciente. Estos términos tienen que estar muy claros porque los aprendieron en cálculo 1. Entonces, aquí nosotros sabemos que f, por lo tanto, ¿quién es f? F va a ser x a la 2 e a la menos x a la 2 e a la menos x, es decreciente. ¿En qué intervalo? En el intervalo de 2 a infinito. Ya probamos eso. Entonces, como cumple todos los requisitos, el primer requisito que cumple es que es una serie de solo términos positivos, x a la 2 siempre da positivo, y e a la menos x siempre da positivo, positivo por positivo dan siempre números positivos, y además es decreciente en el intervalo en cual está definida, entonces podemos hacer la integral. Eso es lo que quiere decir, que podemos hacer la integral de 2 a infinito, de x a la 2 por e a la menos x diferencial de x. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es recordar cómo se hace esa integral y cómo resolvemos esta integral que está definida. Esta integral lo primero que hacemos es, como hay un infinito que no es un número, sino que es una representación de algo abstracto que es muy grande, vamos a usar el límite. El límite cuando, en este caso voy a poner b tiende a infinito. Entonces aquí me va a quedar de 2 hasta b, de x a la 2, e a la menos x, diferencial de x. Vamos a usar esto que está aquí. Y vamos a resolver esta integral que está aquí. Esta integral la vamos a resolver por partes. Entonces, si quieren, vamos a resolver esta integral como una integral cualquiera que está,
me pierdo con lo que menos x, ¿verdad? Aquí es la 2 menos x, diferencial de x, y solo copiamos el resultado. Entonces, esto de aquí, u va a ser x a la 2, de b e a la menos x. La derivada de u es 2x diferencial de x, y la integral de b es menos c a la menos x. Entonces, recuerden que esto de aquí va a quedar como u por b, queda menos x a la 2 e a la menos x, menos la integral de b por du. Y esto queda menos 2x e a la menos x diferencial de x. Menos y menos, esto va a dar más. Entonces, esto queda menos x a la 2 e a la menos x más, esto queda 2x e a la menos x diferencial de x. Y esto que está aquí, de nuevo usamos por parte. Hoy voy a poner 1, que es 2x, de b, que es e a la menos x diferencial de x, y la derivada de 1 es 2 diferencial de x, y la integral de b es menos e a la menos x diferencial, perdón, e a la menos e a la menos x. Y ahora tengo la respuesta. Copiamos esto, porque esto no lo trabajamos, ya que esto ya está resuelto, y lo que tenemos que hacer es ese resultado. Aquí va a quedar, recuerden, es u por b. U por b es 2x por menos e a la menos x, esto va a dar negativo. E a la menos x menos la integral de b por du. Entonces esto se vuelve más, se vuelve positivo. 2 e a la menos x diferencial de x. Y aquí prácticamente ya tengo la respuesta, porque esa integral es muy sencilla. Entonces vamos a copiar la respuesta aquí para no tener muchas páginas. Menos x a la 2 e a la menos x. Ese primer término. Nuestro segundo término es menos 2x e a la menos x. Y nuestro último término, esto que está aquí, la integral de esto es menos 2 e a la menos x más una constante c. Esta constante c la vamos a omitir cuando sea una integral definida, como en el caso anterior, que es una integral definida. Entonces vamos a copiar el resultado que está aquí en la hoja anterior. Entonces vamos a copiar el resultado en esto que está aquí. Entonces nuestro resultado está aquí, ya lo obtuvimos, y lo único que tenemos que tener es cuidado, porque recuerden que esto es el límite cuando b tiende a infinito de esto que está evaluado. No ponemos la c porque es una integral definida de 2 hasta b. Y evaluamos cuando b tiende a infinito. Entonces esto es, lo vamos a hacer más antes para que no vaya a ver el resultado. Cuando b tiende a infinito, y aquí vamos a colocar menos b al cuadrado por e a la menos b. Aquí, a la menos b. Menos 2b e a la menos b. Menos 2 e a la menos b. Evaluando ahora el último, aquí va a quedar más 2 a la 2 es 4 e a la menos 2. Aquí va a quedar más, porque se le resta el evaluar este. Aquí va a quedar 2 por 2 es 4, e a la menos 2, y más 2 e a la menos 2. Tenemos esto que está aquí. Entonces vamos a venir nosotros y vamos a evaluar. Como b tiende al infinito, va a quedar infinito al cuadrado es infinito. E a la menos infinito, esto es 0. Infinito por 0, esta es una forma indeterminada. Esto de aquí ocupa ópita. Aquí de nuevo, esto va a ocupar ópital. Esto de aquí ya sabemos que esto va a dar 0. Entonces, esto de aquí va a dar 0. Pero esto que está aquí ocupa ópital. Ocupa ópital el primero y el segundo resultado. Entonces, lo vamos a hacer aparte. Vamos a venir, era en color negro, y vamos a copiarlo para resolverlo aparte. Vamos a venir nosotros y lo vamos a resolver en otra página. Solo vamos a copiar el resultado. Entonces venimos, este es menos b, esto no iba, y ocupamos hospital. Entonces, si ocupamos hospital, vamos a ocupar hospital en el primero. Para hospital, recuerden que tiene que ser como una división. Entonces, esto que está aquí tiene que quedar como menos b a la 2
sobre E a la B. Y esto que está aquí, menos 2B E a la B. Si a la primera le aplicamos Hopital, esto va a quedar menos 2B, que es la derivada, y este de aquí va a ser E a la B. Entonces, vean, no ocupo aplicar Hopital en esta, porque al obtener la derivada de esta, ya voy a tener este resultado. Entonces, prácticamente se me ahorra el resultado, que lo voy a hacer aquí. Solo voy a aplicar Hopital en esta primera. Si aplico Hopital en esta primera, como dije, aquí no voy a aplicar Hopital, solo voy a copiar. Ahora sí vamos a aplicar Hopital. Y aquí va a quedar menos 2B sobre E a la B. Cuando esto tiende a infinito, esto va a quedar E al infinito. Esto va a ser infinito. Y aquí va a quedar infinito sobre infinito. Otra vez tengo que aplicar Hopital. Si aplico otra vez Hopital, esto va a quedar, la derivada va a ser menos 2 y la de esta va a ser siempre E a la B. Esto va a ser infinito y menos 2 sobre infinito, esto va a ser 0. Entonces, aplicando Hopital, el límite cuando B tiende al infinito de menos B a la 2 por E a la menos B, esto va a dar 0. Y también me va a dar 0 menos 2B E a la menos B, ya que es el primer Hopital de este resultado. También me va a dar 0 esto. Entonces ya tenemos nosotros el resultado aquí. Prácticamente ya lo tenemos. Esto da 0, esto da 0. Y solo tenemos que evaluar esta parte. Aquí es 4 más 4 es 8, más 2 es 10, E a la menos 2. El resultado de esto, de esta integral, es igual a 10 por E a la menos 2, que esto se escribe como 10 sobre E a la 2. ¿Qué implica este 10 sobre E a la 2? Este 10 sobre E a la 2 lo que implica es que la integral es convergente. Entonces, lo que va a implicar esto, el resultado que yo voy a obtener, es que esto que está aquí, la integral que teníamos aquí, es una integral convergente. ¿Qué implica con la serie? Esta serie es convergente. Ahora, ¿va a implicar que esta serie, su suma, da 10 sobre E a la 2? No, solo indica que es convergente, ya que me dio la integral, lo que me dio fue un número. Entonces, como me dio un número, al aplicar el criterio de la integral, entonces la serie asociada a esta va a ser una serie convergente. Eso es lo que me está diciendo. Y vamos ahora a resolver este último ejercicio que está aquí. Entonces, de nuevo, tenemos que probar que son términos positivos. Es claro, evidente ver que son términos positivos. Comienza en 3 la serie. Y tengo K en el numerador. Si comienza en 3 y se extiende hasta infinito, eso siempre va a ser positivo. Y esto al cuadrado siempre es positivo, más un número positivo siempre es positivo. Entonces, esta razón siempre va a ser positiva. Entonces, términos positivos sí tiene. Entonces, es una serie de términos positivos. Es una sucesión, voy a poner, de términos positivos. Sí, sí lo es. Ya lo verificamos rápidamente de manera visual. Ahora, ¿esto de aquí es decreciente? Sí, es decreciente. ¿Cómo lo hago para saber que es decreciente? Bueno, podemos aplicar el teorema de nuevo de la derivada. Puedo derivar esta función que está aquí y probarlo. Eso se lo puede dejar a ustedes como ejercicio para no ser tan largo el video. Entonces, igual, esto es bien fácil como hicimos el anterior. Suponiendo que también es decreciente, que es claro que es decreciente, es evidente que es decreciente, ¿quién sube más rápido? ¿El numerador o el denominador cuando aumento una cifra? Si aumento una unidad, esto solo aumenta una unidad en el numerador porque es K, pero el denominador, cuando tengo al cuadrado algo, al cuadrado es más grande que algo lineal. Entonces, lo que aumenta más rápido es lo que es al cuadrado y está en el denominador. Si algo aumenta más rápido y está abajo en el denominador, implica que esto se va haciendo cada vez más pequeño, porque lo de abajo se está haciendo más grande. Entonces, la razón se va haciendo un número más pequeño. Entonces, cumple que es decreciente. Yo lo estoy diciendo, ustedes lo tienen que probar. Recuerden, probar y demostrar. Recuerden que así quiero que hagan los resultados.
Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Una vez ya lo probaron, una vez ya demostraron que cumple, vamos a pasarlo a una integral. Esta integral va a estar de 3 hasta infinito, de x, recuerden, lo van a trasladar a una función en términos de x, que es reemplazar la k por la x, y van a resolver esta integral que está aquí. De nuevo, es una integral impropia. Cuando tenemos integrales impropias donde su límite de integración es un infinito, tienen que estar seguros que tienen que usar el límite, porque el infinito no es un número. Entonces aquí va a quedar de 3 a c, vean, puedo usar el número que quiera, por eso aquí usé otra constante. Y aquí me va a quedar esto. Entonces aquí, ¿qué hago para hacer esta? Bueno, pues por sustitución la vamos a hacer. La voy a hacer aquí aparte. Vamos a venir nosotros y voy a trabajar solo con esto que está aquí. Voy a decir que u es igual a x a la 2 más 5. Así que la derivada de u es igual a 2x diferencial de x. Me falta la x aquí. 2x diferencial de x. Y ya tengo el resultado. ¿Sí? El 2 lo paso a dividir, entonces esto de aquí va a ser igual. Si paso a dividir, esto va a ser du sobre 2. Y aquí va a quedar 1 sobre u. Entonces el resultado de esto va a quedar 1/2. Y aquí va a quedar logaritmo natural de u más una constante c. Pero como estoy haciéndolo definido, esto va a ser el límite. Cuando c tiende a infinito, es a ponerle c1 para que no se confunda con esta c. ¿De quién? Del resultado que ya lo hice aparte, de 1/2 de u, un logaritmo natural de u, que es x a la 2 más 5. Ya no pongo la constante porque ya es definida, de 3 hasta c. Y vamos a borrar esto que está aquí, no lo voy a borrar, lo voy a poner más abajo. Vamos a colocar esto que está aquí, y vamos a seguir con el ejercicio. Esto es igual al límite cuando c tiende a infinito, y aquí vamos a colocar nosotros 1/2 del logaritmo natural de c al cuadrado más 5, menos 1/2 del logaritmo natural de 3 al cuadrado es 9 más 5, 14. C al cuadrado, cuando se tiende a infinito, esto es infinito. Infinito más 5 es infinito. Logaritmo natural de infinito, esto es infinito. Y menos un número, infinito menos un número, esto es infinito. ¿Qué implica esto? Y hoy sí, bueno, no, igual no lo voy a borrar, pero lo voy a hacer más abajo. Esto que está aquí, ¿qué implica? Que esto diverge. ¿Y qué implica que esto diverge? Que la serie es divergente. Y así se usa este criterio para determinar convergencia o divergencia en nuestras series.